Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Ideando mi Ciudad. El día de hoy vamos a hablar de una temática que si no estamos conscientes de la situación, pues creo que sí es un problema. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el agua. El agua, un líquido elemento fundamental para la vida de todas las personas, para la vida de todos los seres vivos en el planeta. Un recurso que es sustancial. ¿Por qué vamos a hablar del agua en esta oportunidad? Porque efectivamente hemos tenido crisis en diferentes ciudades de Bolivia. Crisis en La Paz, la hemos tenido en Cochabamba, en algunos lugares, en otras ciudades, en Sucre también las hemos tenido y en el área rural las tenemos. Pero en el mundo también hay ciudades y países que permanentemente están sufriendo de un estrés hídrico. El agua es fundamental. Y claro, cuando nosotros estamos en casa y todos los días tenemos acceso al agua, muchas veces no nos cuestionamos o no nos preguntamos o no valoramos justamente lo que significa el agua para la comunidad, para la familia, para uno mismo e incluso para todos los seres vivos que habitan este espacio. Sin embargo, hay proyecciones preocupantes respecto a que el agua deja de ser un elemento que ha sido considerado como un recurso renovable y que más bien cada vez se están agotando las fuentes de agua, lo cual se proyecta como una crisis en el futuro. ¿Qué podemos hacer para tener agua segura para nuestras comunidades? El día de hoy vamos a hablar con una experta con quien vamos a poder compartir justamente estas ideas. Antes de entrar ya en la temática anunciada, los invitamos a que veamos las noticias urbanas de esta semana. Veamos, por favor, noticias urbanas. Bienvenidos a nuestro segmento de Noticias Urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. Esto ha sido lo más relevante de esta semana. Iniciamos con la ciudad más alta de Bolivia, El Alto. En la urbe inician la construcción del distribuidor de Río Seco, una obra que ayudará a la descongestión vehicular que existe en ese punto de la ciudad. Noticia positiva para El Alto. Nos vamos hasta el sur de nuestro país. La ciudad de Tarija ha crecido en 920% en los últimos 30 años. Este crecimiento ha puesto en peligro la desaparición del Valle Central de Tarija, debido a una expansión al azar y sin planificación urbana. Noticia negativa para Tarija. En Potosí, la Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí, AAPOS, inicia el racionamiento de agua con la finalidad de manejar de manera adecuada la escasa cantidad de líquido existente en las lagunas que abastecen a la ciudad, que también abastecen a ingenios mineros. Una de las medidas es el recorte de 4 horas de las 16 horas que reciben de agua potable. Noticia negativa para Potosí. Desde Santa Cruz, la noticia destaca que se declara en emergencia la región por el incremento de casos de contagio y muertes por dengue. Noticia negativa para Santa Cruz. Vámonos hasta La Yacta, en Cochabamba, donde se incrementarán 12 vagones adicionales a la línea roja y verde. Más capacidad de transporte en Mi Tren. Noticia positiva para Cochabamba. Esas han sido las noticias urbanas más importantes de esta semana. A continuación, en el programa Agua Segura, los invitamos a ver en el siguiente segmento Encuentra la diferencia, lo que están haciendo otros países respecto al agua. Veamos, por favor. En esta ocasión, para nuestro segmento Encuentra la diferencia, les enseñamos el caso de Israel, un país que por su condición desértica sufría de sequías y que con el uso de la tecnología actualmente produce agua.
En la imagen de la izquierda podemos observar un escenario característico, ya que el 60% del territorio israelí es desierto. En la imagen de la derecha tenemos un escenario completamente diferente, en el que se observan lagunas de desalinización del agua para el consumo personal y riego para sus plantaciones. Si un lugar desértico como es Israel ha logrado realizar gestiones eficientes para el manejo y provisión del agua, nada podría impedir que las ciudades del mundo y de Bolivia proponer políticas orientadas a programación de agua segura. Si el desierto se puede convertir en zonas fructíferas por este sistema y estas tecnologías donde ya se produce agua, por supuesto eso también genera esperanza, es decir, el ser humano tiene la capacidad de utilizar la tecnología, de producir tecnología para también generar producción de agua, pero eso es muy costoso. Creo que hay muchas otras cosas por las cuales podríamos estar nosotros encaminando nuestra conducta para asegurar agua en nuestras comunidades. A continuación quiero invitarles a que conozcan a nuestra invitada con quien vamos a conversar en esta oportunidad de la temática Agua Segura. Veamos de quién se trata. Cintia Silva Maturana, bióloga de profesión, cuenta con una larga experiencia en el ámbito de la gestión ambiental, gestión de áreas protegidas en Bolivia, educación ambiental en comunidades campesinas e indígenas y también apoyando los procesos de gestión territorial indígena en el país. Ha sido viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal del 2010 al 2012 y del 2016 al 2019 durante el gobierno de Evo Morales Ayma, periodos en los que se formuló la Ley de Derechos de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, el Programa Nacional de Lucha contra el Tráfico de Vida Silvestre, la Política y Estrategia Nacional de Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad en Bolivia, el Programa de Amazonía Sin Fuego, entre los más importantes. Es un gusto para el programa Ideando mi Ciudad volver a tener a Cintia Silva en nuestro programa y en esta oportunidad hablar sobre esta temática que debería preocuparnos a muchísimos, como lo hemos mencionado en la introducción, sobre agua segura. Esa es la temática del día. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por atender nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias, César. Más bien un gusto estar en este programa que es una maravilla y tan necesario para nuestras ciudades, ¿no? Silvia, empezamos con la entrevista y la conversación que vamos a sostener hoy día, preguntándote a ti desde tu perspectiva, desde tu experiencia además, ¿cuál es la importancia del agua para una comunidad? Bueno, el agua es realmente, yo diría, el eje de la vida. En absolutamente todo, ¿no? No solamente como seres humanos, que es como obvio, digamos, necesitamos tomar agua todos los días para asegurar que nuestros sistemas metabólicos, nuestros sistemas de nuestros cuerpos funcionen en correcto estado, sino que además dependemos del agua para absolutamente todo. Nuestros alimentos se producen con agua, necesitamos tener higiene, para ello necesitamos agua. Pero también, ¿sabes? Yo pienso que en las comunidades rurales de repente lo entienden con más calidad. A veces en las ciudades nos olvidamos. El agua nos une en territorios. Nosotros somos parte de un territorio el agua viene de algún lugar. Podemos luego irlo charlando. En el caso de La Paz, viene de nuestros glaciares, de los acuíferos, etcétera, pero que están localizados en otros sitios. Y entonces eso nos articula territorialmente. El agua construye territorios, ¿no? Lo que algunos lo ven como cuencas, pero al final del día son territorios conectados en los que hay gente que está usando el agua para producir, la naturaleza está usando el agua para reproducirse, para generar suelo, para, toda la vegetación, etcétera, para, generar equilibrios climáticos y además para que llegue el agua a las pilas de donde nosotros nos servimos y a veces nos olvidamos el origen. Y entonces el agua para mí, como te digo, es parte de esta construcción conjunta, de este eje de la vida, de construir territorios, construir comunidad, construir familia y finalmente también construir una responsabilidad con el planeta, ¿no? A mí me encantó esta frase que utilizaste al inicio cuando te preguntábamos cuál es la importancia y decías, es la fuente de la vida.
¿cierto? La misma pregunta la hemos trasladado en el segmento Así Opinamos a las personas que están en las calles. Les hemos preguntado qué tan importante es el agua para ti y por qué. Veamos qué nos han respondido. El agua es importante porque significa vida, pues el agua, sin agua no estaríamos, no necesitamos para vivir agua. Totalmente importante porque es la fuente de la vida, ¿no? Y de todo, de la limpieza y de la salud para todo. Es muy importante porque, digamos, si no tomo agua me deshidrato, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que sin agua no existe vida. No quiere decir que la gente aquí en este mundo pueda desperdiciar el agua. El agua en este mundo se está desapareciendo, pero no se está yendo a lugares extraños ni se está saliendo del planeta. Simplemente que el agua está siendo mal utilizada, no se reutiliza, ni tampoco se vuelve a reencauzar a los ríos. El humano simplemente utiliza el agua y después no hace nada más por reponer esa agua. Es lo que realmente nos da vida, ¿no? a todos los seres humanos. Y hay que recordar siempre que casi el 90% de todo nuestro organismo es agua. Bueno, el agua es lo primordial para la vida, sí, es lo más importante sobre todas las cosas, porque sin agua no hay vida. Es saludable y es mejor que tomar una gaseosa y todos deberíamos tomar agua en vez de tomar, no sé, gaseosas o cosas con azúcar. Ayuda mucho en hidratarse, igual consumir agua en vez de gaseosas sería mucho mejor para la salud y para el medio ambiente y eso. ¿Qué tan importante es el agua para ti, que nos estás viendo en este momento en el programa? Pero las respuestas básicamente han estado orientadas en que es fuente de vida, es que es absolutamente necesaria, es decir, que no es que se puede prescindir del agua. Y en todo caso, creo que estas respuestas coincidían con lo que tú mencionabas al inicio, es fuente de vida. De estas respuestas, ¿qué destacarías y qué te ha llamado la atención? Bueno, me parece súper importante. Hay una persona, un adulto además, que comenta algo que es central, y es que la vida digo el agua, hemos aprendido desde chiquitos, por lo menos los que tenemos un poco más de edad, que es un recurso renovable, pero en la práctica hoy en día ya sabemos que no lo es, que solo es renovable en la medida en que su uso sea consciente. No es que como él decía, no es que el agua esté desapareciendo del planeta yéndose a otro sitio, pero si la estamos contaminando, si la devolvemos al mar o a los ríos ya contaminada, lo que hacemos es perder fuentes de agua. Cada vez perdemos más fuentes de agua, y también tenemos que pensar en el escenario del cambio climático, que sí nos eleva las temperaturas y cambia todos un poco los procesos y los sistemas dinámicos hídricos. Entonces estamos en un momento en el que el agua ya no es un recurso renovable, es un recurso que solamente si lo cuidamos vuelve de nuevo a su ciclo y a empezar de nuevo su curso a través de los territorios, llegando a las fuentes donde nosotros colectamos el agua, en grandes represas a veces, en pequeños laguitos a veces, dependiendo de dónde es tu acceso. Pero por ejemplo, en nuestro caso en La Paz estamos perdiendo glaciares, esto debido al cambio climático. Y la pérdida de glaciares los glaciares son como nuestro reservorio de agua. Es como nuestro refrigerador del agua. Entonces, si lo empezamos a perder, el agua fluye con mucha más rapidez hacia los océanos, y nuestra posibilidad de captarla para usos productivos, para usarla como agua potable, agua segura, es cada vez menor. Entonces, la responsabilidad del uso para que el agua nos alcance es central, ¿no? A mí me gustaría, por favor, te solicito que pudieras reforzar un poco esta idea, porque me parece central, ¿cierto? El agua ya no es un recurso renovable. Y mencionas justamente los glaciares, porque todos pensamos que, bueno, hay un ciclo del agua y vuelve a llover y, bueno, hay un ciclo del agua, pero lo que estás mencionando es clave, es decir, no es un recurso renovable y por tanto vamos a tener que asumir una responsabilidad totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo antes. ¿Qué más podríamos complementar al respecto? Mira, es justamente lo que tú decías, hay un ciclo del agua, ¿no? Entonces, transcurre por algún territorio, se evapora, vuelve de alguna manera en lluvia. Pero en la medida en que perdemos agua en ciertos espacios, como puede ser La Paz, esa lluvia ya no ocurre en la ciudad de La Paz.
o empiezan a haber más eventos de sequía con el cambio climático como estamos viviendo. Si ves ahora, normalmente en esta época ya teníamos lluvias bastante copiosas, incluso ha habido una cierta preocupación en la ciudadanía al ver nuestras represas bajar, y todo eso tiene que ver con una transformación en el clima. Pero si además estamos perdiendo los glaciares y además nosotros no tenemos una buena planificación del territorio y de nuestras ciudades en las que el uso del agua no se desperdicie. Mira, nuestros sistemas de agua potable pierden muchísima agua. Hace muchos años hicimos una auditoría, por ejemplo, en EPSAS, una auditoría desde el sentido ambiental, no desde el sentido de la sanción, sino una auditoría de procesos, y descubrimos que los sistemas de agua potable pierden muchísima agua. Entonces eso se infiltra en la tierra, no lo volvemos a ver. Nosotros usamos demasiada agua, mucho más de lo que necesitamos. En ciudades como Santa Cruz, quizás lo podemos ir hablando, se está permitiendo, en Porongo, por ejemplo, se está permitiendo el desarrollo de urbanizaciones sin control sobre los acuíferos, y esos acuíferos son los que alimentan la ciudad de Santa Cruz. La pregunta es, ¿sabemos cuándo nos vamos a quedar sin agua? Nuestras autoridades, nuestros alcaldes, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, están desarrollando los estudios necesarios para saber cuánta disponibilidad de agua tenemos, cuándo nos vamos a quedar sin agua y qué medidas tenemos que tomar como ciudadanos y como autoridades para asegurarnos que el agua sí nos alcance para todas las generaciones que vienen. Hay preguntas ahí que tenemos que ir respondiendo con las autoridades, ¿no? Es una pregunta que además es preocupante. ¿Cuándo nos vamos a quedar sin agua? Es decir, en realidad prácticamente estamos diciendo que en algún momento nos vamos a quedar sin agua. Y la importancia de las cosas las damos justamente cuando no las tenemos. Y es cuando carecemos de agua, no llega el agua a nuestra casa, y ahí decimos, oye, ¿qué tan importante es el agua? No lo sentimos cuando vamos pues todos los días a la pila y sale el agua, bueno, y abrimos y nos duchamos, no lo sentimos. Pero cuando nos falta, ahí es cuando decimos qué tan importante había sido el agua. Ya tuvimos una crisis el 2016 en la ciudad de La Paz, y en el segmento ¿Sabías qué? Nos recuerdan justamente esta situación. Veamos de qué se trata. Les damos la bienvenida a nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que el año 2016 Bolivia sufrió la peor crisis de agua en los últimos 25 años? Así como lo escucharon, esa crisis fue tan seria que el gobierno central declaró emergencia nacional por las sequías que afectaron a las principales ciudades del país y en especial a la sede de gobierno, La Paz. Hábitos normales como el bañarse todas las mañanas, recibir agua para tomar un café o regar las plantas se volvieron lejanos debido al racionamiento que en los casos más extremos se habilitaba el flujo de este líquido elemento para las viviendas tan solo 1 hora al día. Ese escenario catastrófico, producto del cambio climático, fue previsto por el Instituto Boliviano de la Montaña, que en pocas palabras resumió: esto se veía venir desde hace varios años. El desabastecimiento de agua estaba previsto desde el 2009 y afirmaron que si no se realizan las acciones necesarias, es muy probable que esa crisis hídrica se vuelva a repetir. Los motivos identificados que dieron pie a esta situación son el cambio climático, la falta de ejecución de proyectos y la falta de educación en el cuidado del agua. A raíz de esa crisis tan seria por la escasez de este líquido básico para la vida humana, muchas personas cambiaron su estilo de vida con hábitos nuevos para cuidar el agua y que hasta el día de hoy los mantienen. Todas las personas tenemos como derecho básico el acceso al agua, pero muchas veces olvidamos las obligaciones que conlleva este derecho, como el cuidar, no contaminar y no derrochar insulsamente un elemento tan importante como es el agua para todo ser vivo. Me llama la atención en la producción que acabamos de ver la frase que dice: esto se venía a venir. Y por lo que estamos conversando contigo, esto se viene otra vez. Es decir, aparentemente si no hacemos algo, se va a venir otra vez una crisis hídrica. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, César. Esto es un proceso que ya viene desde hace muchos años. Muchas entidades han estado haciendo estudios y alertando sobre cómo se van confluyendo factores, ¿no? Por un lado, efectivamente, el cambio climático, pero por el otro lado, el tema de la planificación urbana, por ejemplo, y varios otros factores. Por ejemplo, estaba mirando algunos datos del último informe de la Autoridad de Agua Potable, que hace una evaluación de desempeño a las empresas prestadoras de agua potable, cooperativas, a todas ellas. Y en varios lugares menciona
que el avance en la instalación de redes de agua potable, de acceso a agua potable, que es un derecho, y todavía en nuestras ciudades hay muchos barrios, muchas familias que tienen que acceden al agua, pero por la vía de una vertiente o por tener que ir a recoger el agua a algún lugar o tenerla racionada, como pasa en la zona sur de Cochabamba, que todavía no se ha resuelto ese tema, a la vez que el crecimiento urbano está avanzando mucho más rápido que la respuesta de las redes de acceso. Entonces, primero ya empiezas con ese datito nada más, ya sabemos que los municipios y todas las autoridades encargadas de establecer sistemas y redes de agua potable no están avanzando a la velocidad que nuestra población crece en las ciudades. Entonces, la cantidad de gente que va a quedarse sin agua, digamos que va a tener un acceso más difícil, que tiene que ir a una vertiente, que tiene que acarrear, que tiene que tener un racionamiento, va a ser cada vez mayor. Entonces tenemos que tener una mirada de planificación del territorio, entender que también parte de esto es cuidar los ecosistemas. Tienes que asegurarte que la cobertura forestal o vegetal sobre tus acuíferos se mantiene, que es el caso de la discusión larga que lleva Santa Cruz sobre su cordón ecológico, que llevan peleando los activistas y la ciudadanía contra los derechos que se otorgan para construir en este cordón. Ese cordón es central para que la infiltración de agua a través de esa vegetación a los acuíferos que luego alimentan a la ciudad de Santa Cruz se mantenga. Entonces, entender que todos los factores van en conjunto y que la planificación tiene que considerar todos estos aspectos y además el cambio climático, el déficit hídrico que se está produciendo es central. Entonces, como bien decía el video, sin ninguna duda eso se veía venir, seguimos viéndolo venir y no vemos que la planificación territorial cambie sustancialmente en nuestros municipios y eso preocupa y además en algún momento lo hablamos en otro espacio que vine y he visto que muchos de tus invitados lo mencionan también, el tema de una planificación territorial mayor, el de entender a la relación metropolitana, digamos, entre varios municipios, pero entendernos como parte de un territorio, entender de dónde está viniendo nuestra agua, en qué cantidades, en qué calidad, qué podemos hacer para evitar desperdiciarla, no solo como ciudadanos, sino realmente como territorios. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer, pero efectivamente si seguimos, digamos, cerrando los ojos a la realidad, no solamente vamos a enfrentar una crisis hídrica temporal, sino que esto va a empezar a ser la cotidianidad. O sea, si piensas en la zona sur de Cochabamba, que lleva años racionando, es decir, ya se han acostumbrado a vivir casi sin agua, y ahora entiendo yo que con la represa de Misicuni la disponibilidad de agua es mayor en Cochabamba, pero falta también las redes que sean de calidad, que se mantengan, que no haya filtraciones, que no haya pérdidas, y que le llegue a todos y todas. Y mientras avanzamos en ese acceso, ¿cómo hacemos para que el agua se mantenga? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Es bastante preocupante la situación, por lo menos como la estamos viendo, pero también creo que es importante empezar a trabajar y proponer ideas. Veamos qué ideas nos han propuesto a través de las redes sociales respecto a esta temática, agua segura. Veamos ideas que suman. Sebastián Vega nos dice: hola a todos, en las escuelas debería haber una materia de cuidado de medio ambiente. Así se enseñaría a los niños sobre el cuidado y la importancia del agua. Gabriel Herrera nos dice: buenas tardes, mi idea para cuidar el agua es que las personas revisen los grifos y las tuberías de sus viviendas periódicamente. Muchas veces las tuberías vencidas y las filtraciones representan un desperdicio significativo de agua. También nos ha escrito Lisandro Bautista: las casas inteligentes reciclan el agua. La alcaldía debería imponer el sistema de reciclaje de agua en las nuevas construcciones. Y Lucía Martínez nos dice: en nuestra ciudad hay mucho derroche de agua potable. Regamos las plantas y limpiamos los pisos con agua potable. Deberíamos tener recolectores de agua de lluvia para estos fines. Muchísimas gracias a quienes nos han escrito, creo que son ideas muy, pero muy interesantes. De estas, ¿cuáles resaltarías en función de lo que deberíamos hacer para cuidar el agua?
Bueno, todas me parecen importantes y me parece central, por un lado, el tema de la responsabilidad de las personas. Eso sin ninguna duda, y revisar cómo están los sistemas dentro de tu hogar, sí es una responsabilidad de las personas. Pero también está un tema, me parece que uno de los últimos participantes nos decía, y es cierto, tú sabes que lograr tener agua potable implica un costo enorme, ¿no? Tienes que potabilizarla, o sea, tienes que tenerla en tanques, como tenemos en la ciudad de La Paz, en diferentes lugares. Nuestras represas llegan a un sitio donde se potabiliza, es una planta potabilizadora, y de ahí recién se va virtiendo al sistema de agua potable. Pero esa agua que cuesta tanto, la usamos para regar, porque nuestro sistema en la ciudad no tiene un sistema paralelo que recoja el agua de lluvia y podamos regar con el agua de lluvia. Entonces nos estamos gastando el costo enorme que implica producir agua potable para producir jardines, que son súper necesarios, y ya lo he visto en muchos de los programas tuyos, de tener plazas, jardines, tener vegetación, es parte de tener una calidad de vida en las ciudades. Así que no podemos prescindir de justamente tener vegetación que además regula nuestro clima, nos da calidad de vida, cuando en realidad el problema es empecemos a buscar estas soluciones de tener redes en paralelo. Y había otro que sí me gustaría mencionar, que decía habría que regular la reutilización y el reciclado del agua en los hogares, no solamente en los hogares. Hay que sacar realmente una normativa seria, induciendo a las industrias a transformar todos sus procesos, y a las nuevas industrias ya solo aceptarles sistemas con reuso y reutilización del agua y compromisos de vertido del agua en la calidad en la que la hallaron. Es decir, tomas el agua de una fuente, devuélvela en la misma calidad que la hallaste, y de preferencia mantén reciclados internos en tu proceso industrial lo más posible, para que uses muy poca agua, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas ideas ahí que hay que rescatar. La ciudadanía se da cuenta clarito, y creo que ahí sobre eso se puede trabajar muchas ideas, ¿no? Me parece muy importante justamente la complementación que hace Cintia. Vámonos a conocer otras experiencias en otras partes del mundo, porque esta problemática no solamente es en Bolivia, sino en otras partes del mundo, y cómo lo han resuelto. Nos vamos a otra ciudad, en el segmento En Otra Ciudad, hasta Singapur. Hoy en nuestro segmento En Otra Ciudad nos vamos hasta Singapur, ciudad que debido a los pocos recursos hídricos que tenían, lograron gestionar de manera exitosa su acceso al agua de manera sostenible y responsable. El país asiático tenía un limitado abastecimiento de agua. Las provisiones de agua las realizaban con agua de lluvia y la importación desde Malasia. La exigencia por un mayor abastecimiento de agua por parte de su población llevó a que Singapur realice inversiones importantes para la creación de nuevas tecnologías y plantas de tratamiento. También se enfocaron en crear conciencia sobre las cuestiones relacionadas con el agua en toda su población. Gracias a las medidas que asumieron, actualmente el 30% del agua que se utiliza en la ciudad es reciclada o denominada New Water, y el 25% del agua es desalinizada. De esa manera, capitalizaron su acceso al agua. El resultado de esas medidas son una buena gestión sobre el uso y abastecimiento del agua y generación de fuentes de empleo, convirtiendo al país asiático en un referente en cuanto a la gestión de recursos hídricos, sostenibilidad y experiencia en tratamiento de aguas. Hay propuestas, hay ideas, hay países que ya han venido generando soluciones. En lugares donde incluso no tienen acceso, como estábamos viendo, importaban, y después, por supuesto, han visto otros mecanismos para transformar su sistema y poder asegurar el agua para su población. Me mencionabas en algún momento de otros casos, Cintia, de cuál resaltarías como un ejemplo a seguir a nivel mundial y que permita a nosotros poder tomarlo como un ejemplo. Bueno, la verdad es que creo que incluso también hay ejemplos que nos dicen lo duro que va a ser y lo duro que es ya ahorita. Comentaba y tuve la oportunidad de verlo. Por ejemplo, en el caso de Dubái, de Emiratos Árabes, son países riquísimos. Están teniendo que desalinizar el agua del mar para poder tener agua para construir viviendas o edificios, hoteles, lo que quieras, porque el agua dulce que tienen estos lugares es simplemente insuficiente.
no les alcanza y tienen que desalinizar el agua al mar. Pero hay soluciones de desalinización para países que sí necesitan alimentar sus redes de agua. Pero bueno, hemos visto un ejemplo interesantísimo, y en nuestra región hay muchas intenciones de planificación de los usos del agua, pero debo decir que yo personalmente no conozco una que sea súper exitosa, porque justamente nos está costando entrar de frente a lo que te decía al inicio, que es la planificación del territorio, ¿no? Hay soluciones para reutilizar el agua de lluvia en redes paralelas para poder usar otro tipo, para poder desarrollar jardines. Hay soluciones para que en las industrias puedan reutilizar permanentemente el agua. Por ejemplo, en ese sentido se diseñó el Ingenio San Buenaventura nuestro, se diseñó pensando en que se use el mínimo de agua nueva, se recircula en todos sus sistemas y tiene todo un sistema para devolver el agua en la calidad que la halló, por ejemplo. Entonces, individualmente nuestras industrias también están avanzando, pero necesitamos soluciones territoriales mayores, ¿no? Que nos involucren a todos y podamos realmente establecer, Singapur es una ciudad que no sé cuántos miles de millones de personas viven ahí, y justamente de estos aprendizajes podemos tratar de traer para una planificación mucho más seria dentro de nuestras ciudades, ¿no? Estamos conversando con Cintia Silva sobre esta temática, agua segura. Vámonos a un corte, retornamos después de unos minutos. Espérenos, por favor. La solidaridad se siente. A nombre de cientos de personas de gran corazón, la Fundación Ciudad Humana realizará la entrega de zapatitos nuevos a niñas y niños de bajos recursos y de hogares. Gracias a la campaña navideña Ponte en mis zapatos. Agradecemos a todos los corazones solidarios de La Paz que se sumaron a esta campaña con la entrega de un par de zapatitos nuevos, brindando esperanza, amor y solidaridad para quienes más lo necesitan. Cree en ti. El poder está en ti. Joven, señorita, que el día de hoy lo están escuchando. El poder está en ti. Cree en ti. Esa es tu fuerza. El chip de ser arriesgados, el chip de querer hacer las cosas. Ustedes son los pilotos de su vida y tienen que definir a qué aeropuerto están llevando ese avión de su vida. Si quieres que tu emprendimiento sea exitoso, tienes que actuar, tienes que esforzarte. Cree en ti. El país te necesita. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. Estamos hablando de la temática agua segura y los invitamos a ver el siguiente segmento, ¿Sabías qué? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que han mencionado desde Naciones Unidas? Veamos, por favor. Y continuamos con nuestro habitual segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados e implementados por las Naciones Unidas en el año 2015. En ese entendido, el ODS número 6 es el que se encuentra enfocado al agua y sus cuidados. Dentro de este aspecto, se identificó que más del 40%
70% de la población mundial sufre por escasez de agua. Este escenario llevó a que se plantearan metas para el cuidado y preservación del agua hacia el 2030, que a continuación te las detallamos. El primer objetivo es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable con un precio accesible para todos. En segundo lugar, nos encontramos con mejorar la calidad de agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, así como también aumentar considerablemente el reciclado y la reutilización. El tercer objetivo es aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce. Como un cuarto objetivo se tiene el apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Cada vez más países se ven afectados por la escasez de agua. Para poder erradicar este problema y garantizar el acceso al agua potable y segura para todos, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Bolivia es parte de los objetivos de Naciones Unidas. Hasta el 2030 tendríamos que haber logrado justamente estos objetivos. ¿Cuánto hemos avanzado y qué debemos darle prioridad para lograr este objetivo número 6 de desarrollo sostenible? Bueno, yo sí creo que es importante reconocer que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Somos uno de los países que llegó a cumplir por lo menos la meta de acceso al 90 y tantos %, más o menos el 2015-2016. O sea, realmente con los programas de Mi Agua y con la decisión, bueno, del marco constitucional, la decisión del gobierno, los programas de represas, que de verdad con el programa Mi Agua, ahora Mi Riego, en fin, se ha hecho trabajos enormes y hemos avanzado muchísimo en el acceso, sin ninguna duda. La preocupación es que no necesariamente este avance, si quieres, de escala nacional, de lograr pues más represas, más fuentes de colecta de agua que se viertan a los sistemas de agua potable. En Bolivia tenemos, en La Paz tenemos, además de la vieja represa de Jampaturi, se inauguró hace, 3-4 años otra represa mayor. Misicuni empezó a funcionar, en Santa Cruz se han hecho obras importantes y así en los municipios más chiquitos ha habido un avance. Pero si no avanzamos de la mano de entender cómo el crecimiento poblacional va a demandar cada vez más agua, cuáles son esos índices de crecimiento, y además no entendemos que el agua que está entrando a nuestros sistemas, ya sea para uso industrial, para uso doméstico, no se reutiliza permanentemente, no se maneja correctamente, vamos a llegar definitivamente a bajar este logro importante alcanzado hace varios años y vamos a empezar a tener cada vez más ciudadanos y ciudadanas con más problemas de acceso al agua, ya no digo potable, pero por lo menos al agua segura, ¿no? Y nuestros procesos productivos van a entrar en crisis. Finalmente el riego es necesario para alimentarnos, en fin. Y por supuesto el tema de la salud. Yo creo, César, que todos hemos aprendido que tener agua disponible para lavarte las manos era casi central para salvar la vida. Hay que preguntarnos cuántas personas no tuvieron ese lujo de tener agua cercana para poderse estar lavando las manos todo el día. Hay muchas familias que recogen el agua en baldes, las mujeres normalmente, los niños para cocinar, para lavarse 1 o 2 veces al día y para de contar. Y eso pasa en el Alto, eso pasa en La Paz. No creamos que es solo en el área rural que estamos atrasados. No, hay barrios, zonas periurbanas que no están todavía llegando al derecho humano al agua que garantiza nuestra Constitución, ¿no? Sobre esa misma línea hemos preguntado en las calles qué se debería hacer para asegurar el agua en la comunidad. Veamos qué nos han respondido en el segmento Así Opinamos. Mucho cuidado con el uso, ¿no? Darle un uso, el uso correspondiente, saber apreciar y valorar el agua y no desgastarlo, no realizar lavados excesivos, innecesarios, tomar duchas rápidas o breves. Empezar a proyectarse sobre el uso sustentable del recurso agua. No podemos seguir contaminando las aguas dulces que tenemos de la manera que lo hacemos por medio de la minería, la agricultura
los mismos hidrocarburos. Tener sistemas de reciclaje, sobre todo, en cada casa sería muy bueno. El agua es como para reservar, ¿no? Cuidar el agua, ¿no? Que tenemos en nuestra comunidad. Sería no desecharla. No gastar agua, digamos, lavando autos, duchándose unos 5 minutos como máximo. Se debería ya evitar desde hace muchos años el traslado de gente a las ciudades. Muchísima gente migra a las ciudades porque encuentran servicios, ¿no? Encuentran agua libre, disponible. Cuando en sus ciudades, en sus comunidades se puede hacer agua, haciendo pozos, filtrando de pozos, sacando pozos, etcétera, o hacer un sistema de alcantarillado y de agua, pero no lo hacen. Es más fácil venirse a las ciudades y llenar las ciudades, y ahí es el principio del problema. Las ciudades crecen y crecen, las gentes también crecen y crecen, y entonces el agua poco a poco se va acabando. Gastar el agua al debido uso, a un cierto límite de uso. Mantener nosotros, porque tener que cuidarse en la casa, los grifos nos dejar abiertos, por lo menos tener cuidado en el... Me encantan las respuestas de la gente porque desde su vivencia nos sugieren también y nos recomiendan acciones en ese propósito de cuidar el agua. Cintia, tú como experta, ¿qué recomendarías? ¿Qué acciones prioritarias recomendarías para asegurar el agua hacia nuestra comunidad? Bueno, yo diría que hay como varios niveles de acción. Y hay uno que no debemos olvidarlo como ciudadanas y ciudadanos, de seguirla peleando, y es que en Bolivia no tenemos la ley del agua. Eso nos falta porque necesitamos una norma que regule el uso del agua en los diferentes usos, en la minería, en la industria, en el uso doméstico. Es decir, tenemos que tener un nivel de control de cuánta agua realmente pueden usar los usos más industriales, y sobre todo asegurarnos que los usos industriales y los mineros, por ejemplo, nos aseguren de devolvernos el agua en calidad adecuada. Eso por un lado, pero luego podemos ir bajando. Necesitamos definitivamente un nivel de políticas nacionales, departamentales y municipales para realmente trabajar en educación ciudadana, que debe ser una política nacional. No es solamente nosotros los ciudadanos que estamos haciendo todo el esfuerzo de aprender a cuidar el agua, que es lo que nos plantean, y nos damos cuenta que los vecinos, vecinas, los ciudadanos y ciudadanas están totalmente conscientes y saben que tienen que tener una actitud positiva de cuidar el agua. Entonces ahí hay realmente una posibilidad de mucho trabajo, de construir programas, proyectos, pero sin ninguna duda el tema intermedio, que son las políticas, tiene que ver con transformar los usos industriales. Hay que tener una política municipal, departamental, nacional, de inducir a las industrias a ir transformando sus usos no sustentables en el caso del agua. Necesitamos en ese ámbito de políticas, como decía quizás redundantemente, la planificación del territorio, entendernos como parte del territorio, saber de dónde viene nuestra agua y entender cómo está esa zona. Por ejemplo, en el caso de Jampaturi, yo no sé cuántas ciudadanas y ciudadanos conocemos en esa zona, pero cuando se construyó en el pasado la represa de Jampaturi, se limitó el uso de agua que entraba a los bofedales y que permitía a las comunidades de Jampaturi producir con sus animales y sembrar sus cultivos. Ellos han sido afectados fuertemente en su derecho al acceso al agua para la producción por la necesidad de la ciudad de contar con la represa para nuestros sistemas de agua. Entonces, esa planificación integral territorial es central. Yo pienso que va un poco como así en varios niveles, ¿no? Y por supuesto, entre los ciudadanos y ciudadanas, exigir a nuestras autoridades que sean más responsables con lo que les toca, y nosotros pues aprender a cuidar. Es cierto que tenemos que aprender a usar menos el agua, derrocharla mucho menos. Nosotros ya hemos aprendido casi a jugar carnaval sin agua, que a veces uno tiene cierta nostalgia, pero es una señal de aprendizaje ciudadano, de saber que bueno, no puedo andar derrochando el agua, pero igual no voy a perder mi tradición y voy a tener un carnaval. Entonces hay pasos que podemos dar dentro de la ciudadanía, con programas, con acciones ciudadanas, para ir mentalizándonos todos de que tenemos que ayudarnos. El agua no es ya renovable y necesitamos cuidarla, ¿no? Cintia, el tiempo se nos ha agotado, pero yo quisiera
que nos ayudes a clarificar un poquito en estas recomendaciones que son siempre útiles. Desde las autoridades, las prioridades, además de la ley del agua que mencionas, un par de cosas más que se tendría que hacer desde las autoridades y desde la población. Si pudiéramos ponerle también 1, 2, 3, ¿qué acciones podríamos ver? ¿Cuáles deberían ser? Bueno, a ver, yo diría que hay sí una estrategia que está aprobada y que todo el mundo la ignora, que es la estrategia de cuidado de los humedales, que es justamente para cuidar todos los ecosistemas que producen agua, arroyo, qué sé yo, hasta los pantanos, bofedales, lagos, lagunas. Entonces, a nivel nacional esa estrategia existe y la verdad yo no veo que se esté poniendo con fuerza en marcha. Está aprobada, es un instrumento de política nacional, hay que impulsarla. Pero luego hay que realmente bajar a la escala municipal. Necesitamos que nuestros gobiernos municipales se tomen en serio esto, y esto no es solamente un tema de obras públicas y de hacer sistemas de agua potable, sino realmente de hacer sistemas de agua potable sostenibles, que no pierdan agua, que reutilicen, que el agua potable vaya por un lado y el agua pluvial, la recolección de agua pluvial vaya por otro y permita pues hacer este uso mucho más sustentable. El municipio también puede regular los usos de una diversidad de usos industriales. Puede, en las licencias ambientales que otorga el municipio a las industrias, empezar a imponer regulaciones para el uso del agua. Por ejemplo, las licencias ambientales para la industria van por un reglamento, que es el reglamento del RACIM, el Reglamento Ambiental Industrial, y eso está en manos del municipio. El municipio puede incorporar elementos de control y manejo del agua en las industrias. Creo que es el municipio un actor central con el que podemos trabajar, ¿no? En estos segundos más que nos sobran y a tiempo de agradecerte y puedas darnos tu mensaje de despedida, ¿qué le recomendarías a la población respecto a poder ser partícipes, protagonistas del cuidado del agua para asegurar este líquido elemento para las futuras generaciones? Pues sin duda todos tenemos posibilidades de identificar una acción colectiva con nuestros barrios, familias, clubes, colectivos con los que participamos. Podemos hacer mucho. Por ejemplo, en el caso de La Paz tenemos, todo el mundo conoce las 7 lagunas, que es un área protegida municipal bellísima, no sé qué. Asegurémonos que el uso turístico nuestro que hacemos como ciudadanas y ciudadanos de todas esas lagunas sea sustentable. Asegurémonos de no ir a lavar nuestros vehículos a esas lagunas, que lo hemos visto mucho. Por ejemplo, asegurémonos de hacer un control de nuestros residuos sólidos y de nuestra basura. No nos olvidemos también que hemos tenido un problema con Alpacoma cuando se derramó. Eso puede llegar a contaminar los ríos. Los ríos en río abajo riegan nuestros alimentos. Esa agua tiene que ser cada vez mejor. Es decir, creo que podemos agruparnos como ciudadanos y ciudadanas y elegir una meta, un espacio en el territorio, una fuente de agua a la que podamos cuidar. Reforestar ayuda, capta el agua y la retiene en las plantas. Seguir trabajando en la recuperación de las zonas verdes, por ejemplo, en el caso de La Paz, de nuestra ciudad, es central. Entonces, bueno, creo que las personas tienen muchas más ideas que yo, pero bueno, ahí van algunas que podemos seguir impulsando, ¿no? Y gracias por estar aquí. Bueno, Cintia, a ti más bien las gracias. Gracias por habernos compartido desde tu experiencia y por supuesto del tiempo que tú le has dedicado a este tipo de procesos, porque es muy útil que el día de hoy empecemos a reflexionar para evitar aquello que dicen que va a volver a suceder, es decir, un estrés hídrico, una carencia de agua para la gente, y que por supuesto recién lo vamos a empezar a reflexionar cuando nos falte. Evitémoslo desde ahora a través de nuestras propias conductas. Muchísimas gracias, Cintia. Y a ustedes les pedimos un permiso adicional, un corte, y retornamos con la parte final de las conclusiones del programa Agua Segura en Limpiando mi Ciudad. Cree en ti. El poder está en ti. Joven, señorita, que el día de hoy nos están escuchando. El poder está en ti.
Cree en ti. Esa es tu fuerza. El chip de ser arriesgados, el chip de querer hacer las cosas. Ustedes son los pilotos de su vida y tienen que definir a qué aeropuerto están llevando ese avión de su vida. Si quieres que tu emprendimiento sea exitoso, tienes que actuar, tienes que esforzarte. Cree en ti. El país te necesita. La solidaridad se siente. A nombre de cientos de personas de gran corazón, la Fundación Ciudad Humana realizará la entrega de zapatitos nuevos a niñas y niños de bajos recursos y de hogares. Gracias a la campaña navideña Ponte en mis zapatos. Agradecemos a todos los corazones solidarios de La Paz que se sumaron a esta campaña con la entrega de un par de zapatitos nuevos, brindando esperanza, amor y solidaridad para quienes más lo necesitan. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. Hoy hemos dedicado el programa a hablar sobre la temática agua segura. Durante el programa nos hemos cuestionado, hemos preguntado y por supuesto hemos participado con quienes han estado en el programa respecto a qué pasaría si nos quedamos sin agua. Porque claro, es el momento cuando no tenemos algo, cuando valoramos realmente su importancia y su significado. Y en síntesis, el agua es fuente de vida. Sin agua, por supuesto, no habría vida en este planeta. Y su carencia, la carencia del agua, generaría muchos problemas para la sociedad. Hemos tenido momentos en el país de crisis hídrica. Y esta crisis hídrica es provocada por el cambio climático, pero también es provocada por la conducta de la sociedad a través de las industrias, pero también a través de los hogares, de las familias. Y ahí, en función de eso, por supuesto, han salido desafíos de lo que deberíamos hacer. Desde el gobierno se ha planteado priorizar ciertas acciones, por ejemplo, la ley del agua, o las estrategias del cuidado de los bofedales, de las lagunas, de nuestros ríos, de nuestras cuencas, que está vigente pero que muy poco se está haciendo. O desde el área municipal, ¿cuáles son las acciones que se deberían hacer para que efectivamente desde las construcciones o desde la extensión territorial de una ciudad se pueda planificar en función del cuidado del agua? Pero también hay un actor importante respecto a asegurar agua para todos. Y ese actor importante eres tú. Eres tú quien nos está viendo en este momento, quien debe asumir una responsabilidad, pero también un rol protagónico para cuidar el agua. Creo que si todos, autoridades y sociedad en conjunto, somos conscientes de esta problemática, somos conscientes de que efectivamente sin agua estamos dejando también sin vida el planeta, por supuesto podemos asumir acciones fundamentales para asegurarnos el agua para todos. Es una responsabilidad por el ahora, pero también por el futuro de nuestra humanidad. Así que está en tus manos que en el futuro podamos asegurarnos de este líquido elemento que es fuente de vida. Agua segura para todos depende de ti. En el siguiente programa los invitamos a que nos sigan con la temática Ciudad para el Deporte. Vamos a conversar justamente sobre la temática de qué es lo que debía tener una ciudad para brindar condiciones para aquellas personas que quieren hacer actividad deportiva, no necesariamente a nivel competitivo, sino mantenerse en forma y que la ciudad pueda brindarle estas condiciones y estas comodidades. Ciudad para el Deporte, los esperamos en la siguiente semana. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos en Ideando mi Ciudad y como siempre un gran abrazo desde el programa para toda Bolivia. Un abrazo. Gracias.